En esta oportunidad vamos a hablar de las artritis infecciosas. La artritis infecciosa, llamada también artritis séptica, es la enfermedad causada por la invasión de microorganismos, que sean bacterianos o fúngicos o virales, en la articulación o en los tejidos periarticulares. Se produce tras la llegada de estos gérmenes a la cavidad articular y en gran parte suele ser determinada por la falla de los mecanismos de defensa del huésped o de sus toxinas. También podría deberse a la agresividad del germen. En la lámina estamos viendo algunos cambios típicos de la artritis en una rodilla, donde se puede ver la inflamación de las estructuras articulares y la imagen nos está sugiriendo que si hacemos un cultivo podríamos encontrar la presencia de gérmenes, como la Neisseria gonorrea, que es capaz de producir gonorrea. La Neisseria es comúnmente llamada gonococo. Aunque en los últimos años la incidencia de la artritis es cada vez menor, continúa siendo un problema médico con una morbilidad y mortalidad que son importantes. La incidencia es de 3 a 6 pacientes por cada 100.000 personas al año, con mayor riesgo en los grupos etarios menores de 15 años y mayores de 55 años. También se da la artritis infecciosa en algunos pacientes portadores de alguna enfermedad, como ocurre con los pacientes que tienen artritis reumatoide, en los que la incidencia es mayor, de 30 a 70 casos por 100.000 habitantes por año. En cuanto a la etiopatogenia, podemos decir que los gérmenes suelen alcanzar las estructuras articulares desde diversas localizaciones del cuerpo. Pueden ser a partir de una herida, a partir de una caries dental, a partir de una neumonía o tal vez un cuadro de faringitis. Por ello es bueno que en el caso de una artritis séptica siempre hay que buscar una puerta de entrada. La colonización de la articulación por el germen se produce habitualmente por vía hematógena, cuando vienen las bacteremias o las septicemias, desde focos a distancia. Otras vías de diseminación son la inoculación directa, como ocurre con los traumatismos abiertos o las punciones articulares, o también podría venir la extensión de la infección a partir de algún tejido contiguo, por contigüidad, ¿no? Como ocurre cuando sucede una osteomielitis o un foco supurativo en los tejidos blandos como la piel, el tejido celular subcutáneo o los músculos. La artritis séptica puede ser clasificada según varios parámetros. De acuerdo a la localización, podría ser artritis localizada y artritis generalizada. La artritis generalizada, cuando es séptica, siempre es sugestiva de una etiología gonocócica. De acuerdo al germen, la artritis podría ser bacteriana, viral, fúngica o parasitaria. De acuerdo a las características clínicas y para fines de terapéutica, hay un consenso en llamar artritis no gonocócica aquella que es causada por cualquier germen que no sea Neisseria gonorrea, y la artritis gonocócica, que es la artritis que es causada por la presencia de la Neisseria gonorrea. Esto tiene utilidad en cuanto a la clínica, los factores de riesgo y el tratamiento, que es muy diferente en ambos grupos. ¿Qué factores están relacionados con la artritis séptica? De hecho, la edad, que habíamos visto que suele estar más en los extremos de la vida, condiciones socioeconómicas bajas, probablemente por un estado precario en cuanto a las defensas inmunitarias, enfermedades subyacentes como la artritis reumatoide, la osteoartritis, el lupus eritematoso sistémico, que se hayan realizado procedimientos intraarticulares invadiendo la articulación, puede ser biopsias, artroscopía o punciones articulares, traumatismos cercanos
o una misma articulación, presencia de enfermedad neoplásica o el uso de inmunosupresores, abuso de drogas endovenosas que promueven el ingreso de gérmenes a través de las punciones percutáneas, deficiencias congénitas del complemento o infecciones por gérmenes que debilitan el sistema inmune, como es el virus de la inmunodeficiencia humana. Entre las bacterias que suelen producir la artritis séptica tenemos todo tipo de gérmenes. Las bacterias son las más importantes, tanto cocos como bacilos. Cocos gram positivos, principalmente el Staphylococcus aureus, el Streptococcus, o cocos gram negativos como las Neiserias, la Neisseria meningitidis y especialmente la Neisseria gonorrea. Bacilos gram negativos como la Escherichia coli, Proteus, Serratia, Klebsiella, Enterobacter, y entre los patógenos estrictos tenemos a la Salmonella, a la Yersinia y también al género Pasteurella. También pseudomonas, especialmente Pseudomonas aeruginosa, Haemophilus influenza y Bruselas. Con menos frecuencia se presentan infecciones por bacilos gram positivos, como Clostridium perfringens, Clostridium septicum, micobacterias como Mycobacterium tuberculosis y las micobacterias atípicas, espiroquetas como Treponema, Pallidum, Borrelia burgdorferi y otros gérmenes como clamidias, micoplasmas y rickettsias. Entre los hongos, aunque rara vez se produce, están las cándidas, y entre los virus tenemos algunos virus como el virus del herpes simple, el parvovirus B19, el virus de la hepatitis B, enterovirus, adenovirus y citomegalovirus. Las manifestaciones clínicas suelen ser tanto locales como sistémicas. Las manifestaciones locales se refieren a las que se producen en la articulación comprometida, como ser dolor articular, calor en la articulación, rubor, impotencia funcional y tumefacción de la articulación. Alguna vez estos signos no se dan, como suele suceder en las articulaciones más profundas como la cadera. El dolor puede ser intenso, incluso en el reposo, ¿no? Es un dolor de tipo inflamatorio y es habitual que los pacientes tiendan a inmovilizar la articulación tomando una posición antálgica, de tal manera que disminuyan la tensión a nivel de la articulación. Entonces suelen mantener la rodilla flexionada o la cadera flexionada, el codo flexionado, y eso tiene que llamar la atención, sobre todo si estamos frente a pacientes muy jóvenes. Existen diferencias entre la artritis infecciosa no gonocócica y gonocócica. Podemos ver que la edad es importante, puesto que la gonocócica se da en adultos jóvenes sexualmente activos, ¿no? Aunque existe actualmente un mayor riesgo de gonococias en gente más joven. El riesgo en realidad aumenta con la edad. Es 4 veces más frecuente en el género femenino en el caso de la artritis gonocócica. La no gonocócica no suele tener diferencia por género. La menstruación no aumenta el riesgo de artritis no gonocócica y sin embargo sí lo hace con la artritis gonocócica. Ya se ha visto que la deficiencia congénita del complemento o un lupus eritematoso sistémico con probabilidades de disminuir la inmunidad puede aumentar el riesgo de infección por Neisseria meningitidis, ¿no? Pero también un riesgo de infección por Neisseria gonorrea. La artritis séptica no gonocócica suele ser monoarticular y ocasionalmente oligoarticular. En cambio, la gonocócica suele ser poliarticular y migratoria. Así también, la gonocócica suele acompañarse frecuentemente de tenosinovitis y otras poliartralgias. Puede tener también pustulosis a nivel de la piel, la llamada pústula gonocócica. Y en el diagnóstico, la artritis séptica suele ser encontrada más fácilmente que la artritis gonocócica. En ambos hay que utilizar el cultivo. Para el diagnóstico es importante la sospecha clínica.
y obviamente hacer la artrocentesis de la articulación. La sospecha clínica obviamente está basada en la inflamación articular, pero también otros síntomas generales como la fiebre, el decaimiento general, ¿no? La anorexia, la adinamia, podrían ayudar a sospechar de un proceso infeccioso. El análisis del líquido articular tiene que incluir la tinción de Gram para la visualización de posibles gérmenes bacterianos, el cultivo para gérmenes comunes y también para Neisseria gonorrea y el recuento de las células. Los elementos que suelen sugerir una artritis séptica, ¿no? Mostrando un líquido séptico, son el aspecto turbio del líquido articular, la viscosidad disminuida, una gran cantidad de leucocitos, generalmente más de 50.000 a 100.000 por milímetro cúbico, el predominio de polimorfonucleares frente a los mononucleares, que suelen ser los que predominan en los líquidos normales, la glucosa, que es 50% menos en el líquido articular que en la sangre, las proteínas que suelen estar aumentadas en relación a las proteínas séricas, la ausencia de cristales de ácido úrico, de pirofosfato cálcico, aunque en ocasiones en un paciente con gota podría haber cristales. Y en el análisis general hay que buscar signos de infección, como son la leucocitosis, la neutrofilia, la desviación a la izquierda o la presencia de reactantes de fase aguda como la eritrosedimentación y la proteína C reactiva, que suelen estar elevadas. Es útil el diagnóstico imaginológico para el diagnóstico de las artritis sépticas. La radiología convencional puede no mostrar la afección si la infección se encuentra en etapas muy tempranas. Generalmente, al principio se encuentra aumento de partes blandas y posteriormente se puede ver que hay osteoporosis yuxtaarticular, disminución del espacio articular y luego destrucción del cartílago y de las estructuras óseas mostrando erosiones, como se puede ver claramente en la radiografía que se encuentra en esta diapositiva. Un dato radiológico importante es que suele haber presencia de gas en la articulación mostrando imágenes radiolúcidas muy intensas. Y también estas imágenes de gas pueden estar en las estructuras periarticulares. La resonancia magnética y la tomografía son herramientas muy útiles. Especialmente la resonancia magnética nos puede mostrar el edema óseo y la inflamación de los tejidos periarticulares en forma temprana. La presencia de derrame y destrucción de estructuras articulares también están sugiriendo una infección. Muchas veces estas herramientas se pueden realizar en localizaciones poco habituales, como puede ser en el esqueleto axial o en las sacroiliacas. En la imagen podemos ver precisamente una sacroiliitis infecciosa que luego fue comprobada de ser de origen estafilocócico y donde se puede ver el edema en la musculatura y también en el hueso. Entonces es muy importante tener en cuenta que se puede detectar muy precozmente la afección cuando empleamos estos métodos. La tomografía nos puede ayudar especialmente a ver erosiones muy pequeñas que podrían haber pasado desapercibidas por la radiología convencional. El ultrasonido es un método económico y muy útil que puede evidenciar la inflamación de la articulación, la presencia de derrame y también la inflamación de las estructuras periarticulares. Puede mostrar erosiones en los rebordes óseos y es muy útil para guiar una artrocentesis y obtener el líquido articular para el cultivo. Estamos viendo una imagen en la que se puede ver, ¿no?, en la articulación del hombro, donde se aprecia que por encima del tendón bicipital existe un gran derrame. La gammagrafía ósea
Es un método que se ha utilizado mucho tiempo, sobre todo con Technetium 99, para poder señalar la presencia de una infección en alguna articulación poco visible y sobre todo para captar otros focos infecciosos. El tratamiento generalmente se hace con antimicrobianos. Estos en principio se eligen empíricamente y debemos hacerlo de acuerdo a los gérmenes más frecuentes. Como hemos visto que los gérmenes más frecuentes suelen ser cocos gram positivos, bacilos gram negativos o cocos gram negativos como la Neisseria o gonorrea, pues debemos enfocar de acuerdo a la edad del paciente y los factores relacionados algún tratamiento que pueda ser efectivo para estos posibles gérmenes. Cuando se reciben los cultivos y la certeza de la identificación de un germen, entonces ya se puede enfocar el tratamiento de acuerdo al antibiograma realizado. Entonces, así en los cocos gram positivos, generalmente la primera elección suele ser la cefalosporina, pero también se puede utilizar pues, meticilina, vancomicina, clindamicina, etc. En los bacilos gram negativos, las cefalosporinas de tercera generación suelen ser las más indicadas. Igualmente, si estamos frente a otros bacilos gram negativos como Pseudomonas aeruginosa, tal vez se pueda elegir algún aminoglucósido como la calamicina o la gentamicina, especialmente si se tienen alergias o otras complicaciones o contraindicaciones para beta-lactámicos. También pueden ser utilizadas las quinolonas. En el caso de que el líquido articular no indique la presencia de ninguna bacteria y se está seguro de que el problema es bacteriano, pues se pueden emplear cefalosporinas o vancomicina, dependiendo si el paciente ha adquirido la infección fuera del hospital o dentro del hospital. También se pueden combinar entre los fármacos. El tratamiento muchas veces requiere de algún procedimiento algo más cruento en la articulación. Cuando esta articulación es de fácil acceso, como ocurre con una rodilla o un codo, se puede realizar el drenaje del material purulento en forma diaria mediante artrocentesis hasta que ya no exista más derrame articular. Esto puede acelerar la evolución satisfactoria del cuadro. A veces la articulación es de difícil acceso o no evoluciona adecuadamente, entonces se realiza el drenaje quirúrgico mediante artrotomía o artroscopía. Suele hacerse en la cadera cuando la evolución no es favorable o existe alguna complicación, como por ejemplo que haya abscesos dentro de la articulación que no se estén resolviendo, cuando los cultivos están persistentemente positivos a pesar del tratamiento antibiótico y muchas veces cuando existen algunos elementos agravantes como la presencia de una prótesis que incluso muchas veces tiene que ser retirada. Entonces ahí es cuando se puede recurrir a este tipo de procedimiento más agresivo. En el caso de una artritis tuberculosa hay que tener en cuenta las características peculiares que suele tener este tipo de infección. La tuberculosis provocada por una micobacteria, el Mycobacterium tuberculosis, puede localizarse en articulaciones periféricas o también a nivel de la columna. Junto con otras micobacterias, es capaz de producir una artritis generalmente monoarticular en el 90% de los casos. Las articulaciones que más comúnmente afecta suelen ser la rodilla, la cadera, el tobillo, que son articulaciones que soportan peso. Y cuando se hace la punción y se obtiene el líquido articular, se encuentra que existen aproximadamente unas 20.000 células predominio de polimorfonucleares, con lo cual no alcanzaría el rango que se suele exigir para una artritis séptica. Si se realiza la tinción de Gram, se puede demostrar la presencia de los bacilos ácido alcohol resistentes en el 20% de los casos. Sin embargo, siempre debe realizarse cultivo
generalmente en el medio de Lowenstein-Jensen. Y eso podría ampliar el diagnóstico a un 80% de los casos. Obviamente se puede optimizar el diagnóstico con una biopsia sinovial que permita además cultivar el tejido sinovial o encontrar la presencia de granulomas tuberculosos. También se pueden emplear pruebas de reacción en cadena de la polimerasa en los tejidos obtenidos. Cuando se trata de una tuberculosis axial a nivel de la columna, se puede producir afección tanto del cuerpo vertebral como del disco vertebral. Sería una espondilodiscitis tuberculosa. O también puede afectar a las sacroiliacas produciendo una sacroiliitis tuberculosa. El tratamiento en estos casos debe realizarse con el tratamiento específico típico de la tuberculosis, como por ejemplo la isoniazida, la rifampicina, el etambutol y la piracinamida, pero el tratamiento debe ser más prolongado con un mínimo de 1 año. Hay que recalcar que cuando el cuadro se vuelve a repetir, es importante alargar el tratamiento a 2 años y realizar el tratamiento con otros fármacos de segunda línea. En las artritis micóticas hay que tener en cuenta que estas suelen producirse por micosis invasivas, que pueden llegar a las estructuras óseas y articulares generalmente por vía sanguínea. La cándida suele ser un hongo que puede producir una monoartritis granulomatosa crónica que se asienta en articulaciones grandes como la rodilla, la cadera o el hombro y que puede ocurrir después de alguna manipulación de una articulación, como pasa en una intervención quirúrgica o después de inyecciones intraarticulares o por diseminación hematógena de algún otro lugar, de algún otro foco. Esto suele presentarse en pacientes que utilizan drogas endovenosas y especialmente se presentan afecciones de columna dorsal en articulaciones sacroiliacas y otras articulaciones que se caracterizan por ser de tipo fibrocartilaginosas. El tratamiento en estos casos obviamente se hace con antimicóticos sistémicos como la anfotericina B, el fluconazol o el itraconazol. El pronóstico de la artritis infecciosa depende del diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno. La artritis infecciosa es una emergencia reumatológica ya que puede producir rápidamente la destrucción de la articulación y si se disemina provocando una sepsis podría incluso causar la muerte del paciente, sobre todo si no se hace el tratamiento oportuno. Cuando se realiza el diagnóstico precoz y el tratamiento antimicrobiano acertado, cambia el pronóstico de la artritis séptica y esta suele resolverse satisfactoriamente y el paciente salva la vida. Esto era lo que quería compartir con ustedes. Gracias por su atención.